Continuamos con el libro de Hechos 7 del 30 al 50. Vamos a empezar. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envió de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente. Cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador, y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirla a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y dejaron ese objeto. Te quiero leer aquí la descripción de lo que viene en el versículo 37. En un principio los judíos pensaban que Josué era este profeta, de quien Moisés hablaba, pero era una profecía acerca del Mesías. En Deuteronomio 18:15 lo podemos ver. Pedro también citó este versículo en referencia al Mesías en el 3:22. Después leemos. Dice: Esteban usó el término griego eclesía, traducido asamblea, para describir al pueblo de Dios en el desierto. Esta es la misma palabra que usaban los cristianos del primer siglo para describir su comunidad o asamblea de creyentes. Esteban quería enfatizar que la ley dada por Moisés a los judíos era la señal del pacto con Dios y que dependería de su obediencia si continuaban siendo el pueblo del pacto. Sin embargo, debido a que desobedecieron, violaron el pacto y perdieron su derecho de ser pueblo escogido de Dios. En el versículo 38 también vemos que según Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2, parece que Dios le entregó la ley a Moisés por medio de ángeles. Eso viene en Éxodo 31:18, dice que Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Al parecer, Dios usó mensajeros angelicales como mediadores para entregarle su ley a Moisés. Seguimos leyendo desde donde dice: sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí
a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? Eso viene en forma de pregunta, pero les quiero decir algo. En el versículo 42 podemos leer que dice, entonces Dios, y viene con una D mayúscula. La D mayúscula es que cuando estamos hablando del Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del papá de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos. Aquí yo te hablo de ellos, pero aquí dice, se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como a sus dioses. Y habla aquí dioses con D minúscula. Aquí en la Biblia tú vas a encontrar cómo se refiere a un Dios con D mayúscula cuando hablamos de ese Dios hermoso que abrió el mar, ¿no? Ese es el Dios a quien yo sirvo, ese es el Dios a quien yo temo, ese Dios con la D mayúscula. Porque los otros dioses, los dioses que la gente ve como... Mira, yo en alguna ocasión le explicaba a mis hijos cuando eran unos chiquitos que ellos tenían unos muñequitos, ¿no? Y que de repente, si ellos toman ese muñequito y le empiezan a hablar con él y lo idolatran y de repente le ponen y se ponen a hablar con ellos, ese era un Dios en esos tiempos. Y hoy desgraciadamente en muchísimas otras religiones vemos como Dios, a pesar de que dice en su palabra, no te hinques ante nada, no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, no lo adores. De todos modos la gente se sigue hincando, sigue idolatrando, sigue pidiéndole a esta pequeña cosa a la que Dios hace que se enoje, ¿no? Y esas son las Ds minúsculas, esos dioses con Ds minúsculas son a los que se refiere en este libro. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? En forma de pregunta. Y después dice, ¿no llevabas a tus dioses paganos? Con D minúscula, o sea, llevaban dioses paganos, o sea, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Rafán, con minúscula, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. O sea, las personas que creen que Dios es un Dios amoroso, precioso, hermoso, sí, están en lo correcto. Sí, pero ¿saben qué? Yo también he visto cómo yo puedo amar muchísimo a mis hijos, muchísimo, y de repente me hacen enojar. Pues yo creo que aquí cuando él dice, no llevabas tus dioses paganos, no creo que lo haya dicho con tanto amor. O sea, él la verdad le decía, ¿cómo es posible que yo, tanto que hice, ustedes llevando sus dioses paganos, ¿no? En la descripción del versículo 43 dice, aquí Esteban presentó más detalles acerca de la idolatría que había hablado. O sea, Esteban está hablando de la idolatría, ¿no? ¿Ustedes se les hace algo conocido a estos tiempos? A mí sí. Los israelitas les habían rendido culto a estos ídolos mientras vagaban por el desierto. Eso lo vemos en Éxodo 32:4. Moloch era el dios con D minúscula asociado con el sacrificio de niños, y Refán era un dios egipcio. El profeta Amos también menciona dioses asirios a quienes Israel rindió culto. Y eso lo vemos en Amos del 5, del 25 al 27. Seguimos leyendo. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan de Dios. Según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expuso de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio. Él permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este?, pregunta el Señor.
construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? O sea, hasta aquí nos vamos a quedar porque llegamos al versículo 50, pero te voy a leer lo que dice en la descripción. Esteban había sido acusado falsamente de hablar en contra del templo. La realidad era que Esteban reconocía la importancia del templo, pero sabía que Dios no está limitado a vivir en un santuario hecho por humanos, sino que también vive en el corazón de quienes creen en Él. Nosotros, ¿estás de acuerdo? Eso lo vemos en Isaías 66, 1, 2. Salomón estaba consciente de esto cuando oró durante la dedicación del templo. En 2 de Crónicas 6, 18. Dios quiere vivir en nosotros. Quiero saber, ¿tú vives? ¿Dejas que Dios viva en ti? ¿Tú quieres vivir en Él? Esta es una buena pregunta, porque aquí Esteban estaba enojándose, estaba explicándoles, les estaba diciendo que Dios no era lo que ellos decían, ¿no? No estaba solamente dentro del templo. Él puede estar en cualquier lugar, en el cielo, en la tierra, en nuestro corazón, en cualquier lugar. Entonces aquí la pregunta es, ¿aquí Él está ahí contigo? ¿Vives en Él? Pues como vamos a llegar hasta este versículo, que es el versículo del 7 al 1:51, vamos a orar a Dios para decirle: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, Dios. Ayúdanos a entender las cosas que vienen de ti. Sabemos que vienen muchas cosas y que cada día, Señor, estamos a prueba. Yo te pido, Señor, que tú nos libres, Señor, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a actuar haciendo las cosas bien. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia, danos discernimiento, Dios, y ayúdanos, Señor, a vivir en ti y contigo. Quiero que tú habites aquí en mi corazón, en mis pensamientos, Señor, que me escuches todo el tiempo y que todos los deseos y los más profundos de nuestro corazón, Señor, tú los hagas realidad. Yo bendigo a la persona que está viendo este video. Gracias, Dios, por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir leyendo tu palabra, Señor. Tú desde tu casa, desde mi casa, podamos leerlo juntos o yo lo leo para ti, lo que sea, lo que tú quieras, como quieras, pero aquí lo importante es que nuestra alma sea prosperada, así como Dios lo quiere, ¿ok? Que podamos ir alimentando cada día. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Con.